Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Cannabis Mexico Summit. En esta sesión tengo el gusto de presentarles a Javier Franco. Javier Franco, pues ahorita se presentará y nos platicará un poquito de él y de lo que hace en su empresa. Sin embargo, les doy una embarradita y una probadita de lo que viene. Javier es VP Agro VP Agrícola de Flora Growth. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de cut flower y pues tiene amplia experiencia en la industria de cannabis, ¿no? Entonces, la verdad es que va a ser una gran plática. Javier tiene muchísimo que aportar. Y pues adelante, Javier, a ver si nos puedes platicar un poquito de ti, quién es Javier, cuál ha sido tu trayectoria y ya ahora entramos en la sesión. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Buenas tardes con todos. Bueno, efectivamente, sí, yo soy agrónomo. Yo estudié agricultura en Honduras, en el Zamorano, y después me fui perfilando en el área de horticultura en Estados Unidos, en Ohio State, y me vinculé desde muy temprano en flores de corte, en los cut flowers. Básicamente estuve en todos los países donde hay cut flowers, desde África, Israel, Europa, Estados Unidos, parte de México y todo lo que es Colombia, Ecuador y algo en Perú, básicamente. Y hace unos 3 años me vinculé al tema de cannabis con Flora y bueno, aquí estamos desarrollando nuestro proyecto y con muchas ganas de compartir los conocimientos. Buenísimo, Javier. Pues muchísimas gracias. Esta charla es presentada por Green North. Y ahora sí vayamos a las preguntas, que está lo mero interesante. Vamos a tratar de, si hay por ahí preguntas, de irlas contestando. Yo creo que al final, después de que avancemos con todo esto, pero bueno, empezamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más importantes a considerar si tenemos un proyecto agronómico de siembra de cannabis? Muy bien, bueno, en este momento cuando estamos hablando de cannabis, hablamos básicamente de cannabis medicinal. Y ahí básicamente buscamos obtener un derivado con una alta concentración de metabolitos. Eso es lo principal. Y aquí debemos tener 3 factores muy importantes que son los principales y que derivan en todo nuestro proyecto. El primero es seleccionar el material genético adecuado. Si no hacemos eso, pues empezamos mal el proyecto. Aquí tenemos que considerar la cantidad de metabolitos que vamos a generar y la adaptabilidad de ese material genético en la zona. Ahí en cannabis debe haber más de 7,000 variedades registradas en el mundo, según la UPOV. Hay más de 7,000 variedades registradas. Para darles un ejemplo, en flores de corte no debe haber 2,500, pero en cannabis hay más de 7,000 con patentes. Si llegamos a escoger un material genético que se adapte bien a la zona, pero que no nos provee los metabolitos o los cannabinoides que queremos, pues ya estamos fallando. Entonces, primero, material genético adecuado. Segundo, la fitoquímica, que básicamente es lo que queremos nosotros. Ese material genético, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio de CBD? ¿Qué nos dio de THC? ¿Qué nos dio de CBG? O de flavonoides o de terpenos. Ya depende de la selección que nosotros tengamos en nuestro cultivo, en nuestra empresa, qué es lo que queremos producir. Entonces, esa parte fitoquímica tiene que ir de la mano con la parte genética. Y por último, una parte altamente importante es la estandarización de esos cultivos. Es decir, ¿cómo lo voy a cultivar? ¿Qué voy a manejar un cultivo indoors? ¿Voy a manejar un cultivo en invernadero? ¿Voy a manejar hidroponía o al aire libre? Depende también de mi presupuesto y obviamente de los fines que queremos tener. Esos 3 temas. Sumamente interesante, la verdad es que creo que hace todo el sentido. Y justo antes de que empezáramos y que estuviéramos aquí al aire, me decías que es muy similar el tema de cannabis al tema de flores.
Nada más que aquí hay que cuidar ya un tema de perfil, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poquito de eso, porque hoy la experiencia que hay en el mercado regulado en el país es en otro tipo de cultivos, no necesariamente en cannabis. Y cuéntanos cómo es esto, ¿no? A ver si nos puedes platicar un poquito más de eso. Sí, pues mira, las flores, la flor de corte, de hecho México tiene como 14.000 hectáreas. Lo que pasa es que consumen todo y un poquito lo mandan ahí para el norte, pero es una flor de verano, es lo que se llama una flor de verano, que en su hábitat natural, pues va a germinar la semilla si arrancamos con material de reproducción sexual. Germina la semilla, cumple su ciclo y llega el invierno y hasta ahí llegó. Eso es lo que se llama una flor de verano. Entonces, la única diferencia entre sembrar un girasol o sembrar un snapdragon o perritos, creo que le dicen en México, snapdragon o trachelion o bauberia, cualquiera de ciclo corto, o sea, cualquier flor de verano, pues básicamente el proceso de producción es muy similar. Ahí empieza uno a buscar control, ahí empieza uno a buscar productividad, resistencia a patógenos y a buscar costos, ahorrar costos, porque en el mercado van a quedar los que tengan los costos más competitivos. Entonces, es una flor. La gran diferencia es que aquí no estamos buscando un tallo, sino una concentración de cannabinoides, que este lote que sembré esta semana sea igual al de la próxima semana, igual al de la otra, porque si son diferentes, voy a tener problemas en mi proceso de extracción. Buenísimo. Gran respuesta, Javier. Por aquí estamos recibiendo algunas preguntas de la gente. Las vamos a contestar al final, Okay. tomando en cuenta que todo sale bien y que todo sale en tiempo, ¿no? Creo que ahorita con esta respuesta que nos das, estábamos hablando un poquito de cuál es el objetivo, qué es lo que se estaba buscando, y con esto me gustaría pasar a la siguiente, ¿no? Que es, ¿cuál es esta importancia de la correcta elección y análisis de la semilla elegida para el cultivo? Pues hablaba anteriormente, de escoger el material idóneo es lo mejor. Aquí debemos hacer varias pruebas. Esto, pues en la regulación nuestra se llama pruebas de evaluación agronómica, las PEA. Antes de yo como funcionario hacer una PEA, debería ser varias evaluaciones anteriores. Nosotros le llamamos las pre-PEAs y es evaluar diferentes genéticas, diferentes, algunos les dicen strains, otros les decimos variedades o como lo queramos llamar. Evaluar porque hay una respuesta muy diferente a mis condiciones de cultivos. Yo, por ejemplo, en la finca que manejo, tengo una humedad relativa del 80-82% permanente, pero tengo un viento de 2 a 3 millas por hora permanente y un pH de 5, entonces, y temperaturas, te decía, de 18 a 26 grados. Entonces, yo como agrónomo tengo que entender eso y evaluar 80, 100 variedades y ver cuál de esas me responde mejor, obviamente en cannabinoides, en productividad y en problemas sanitarios. ¿Sí? Entonces, al hacer esta selección, al yo hacer esta selección, no me puedo quedar corto en ningún momento. ¿Sí? Todas esas condiciones edafoclimáticas de la zona tienen que venir de la mano de un plan de manejo de cultivo. Voy a hacer un cultivo convencional, voy a hacer un cultivo orgánico, voy a hacer un cultivo en hidroponía. Entonces, antes de lanzarme comercialmente, yo debo hacer todas esas selecciones de qué genética se va a adecuar con mi manejo, con mi presupuesto y con mi destino. Si escoges mal, con seguridad que hay fracaso, con seguridad. Híjole, súper importante, la verdad es que sí, al final es la industria agro, ¿no? Y es lo que tenemos que estar cuidando siempre este rendimiento. Y ahorita hablas de las pruebas de evaluación agronómica. En México seguramente tendremos que ir por allí, creo que por ahí hubo un tema en Colombia
al momento de empezar con la regulación, con las pruebas de evaluación agronómica, que tardaron mucho, que el gobierno no tenía claro de qué manera hacerlo, pero ya necesitabas tu licencia. Entonces, seguramente nos encontraremos con los mismos temas. Ojalá hayamos aprendido algo de la regulación colombiana y de la experiencia que tienen ustedes. Así que la verdad es que es muy enriquecedor esto que nos compartes, Javier. En las pruebas de evaluación agronómica, para darles un ejemplo, nosotros evaluamos 32 variables. Tienes que tener control de las 32 variables en varias réplicas. La verdad es algo simple, pero tienes que tener ese control y garantizar que se mantiene durante varias épocas. Ahí ya dices, esta variedad está adaptada a mis condiciones de finca y a mi condición de manejo. No, y que es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y que varía mucho. O sea, en Colombia las pruebas de evaluación agronómica se tienen que hacer por departamento. Ahorita tú me hablabas que la finca está en Bucaramanga, pero seguro si está en Bogotá es otra altura, son otras condiciones y el resultado va a ser completamente diferente, ¿no? Exactamente, por subregión le llamamos aquí. Buenísimo. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la importancia de la... Caray, ya me ando pasando más. ¿Cuál es la importancia de la implementación de la tecnología en los cultivos? Bueno, esto también es... las preguntas son muy buenas. Las preguntas son muy buenas. Nosotros partimos siempre de que estamos buscando productos con fines medicinales. Sí, aquí no estamos sembrando papa, no estamos sembrando flores, no estamos sembrando maíz. Lo que sembramos tiene que ser muy uniforme, muy constante. Yo no puedo tener esta producción muy buena y la siguiente con unos problemas altos de microorganismos, patógenos, ¿cierto? O con problemas de metales pesados, por decir algo. Entonces, ahí la elección de la tecnología, pues, es supremamente importante y depende del producto final que vayamos a proyectar y obviamente de nuestro presupuesto. Para esto, lo mejor, digamos, si soy yo solo o si es una empresa, es hacer un cuadro un DOFA, un cuadro de fortalezas, debilidades, etcétera, para escoger si lo voy a hacer indoor, que personalmente, digamos, nosotros en el trópico, yo descartaría de entrada un indoor. Puede ser al aire libre. Nosotros, Flora, manejamos al aire libre. Se puede hacer en invernaderos, como gran parte o la mayoría de empresas aquí en Colombia. Se puede hacer en hidroponía, o sea, hay diferentes métodos. Se basa eso en el perfil de exigencia que nosotros tenemos, pero sobre todo hacer un cuadro, un DOFA, para ver en mi empresa hasta dónde llega. Si uno hace una mala elección, por decir algo, pues podemos, si escogimos en mi zona hay un problema permanente de plagas y me dio por hacerlo al aire libre al lado de un cultivo de maíz donde cada 130 días, depende del ciclo, van a cosechar maíz y se me viene toda la plaga, pues fue una mala elección, ¿cierto? Tenemos que tener en consideración otro ejemplo, por ejemplo, es los rayos UV. Aquí en el Ecuador van a tener los UV mucha influencia sobre los metabolitos si lo cultivo al aire libre, porque los UV directos, como están en el Ecuador, pues van a tender a biotransformar el CBD en THC, porque hay demasiada intensidad y muy directos, ¿sí? Al estar, cosa que no va a pasar, digamos, en la latitud de ustedes o en Estados Unidos. Entonces, básicamente se va a trabajar con cualquiera de estos 4 o 5 tipos que hay, indoor, outdoor, invernaderos, al aire libre, hidropónico, pero en todos tenemos que tener control. Obviamente en el que menos control se tiene es al aire libre. Algo muy importante de tener control son los tiempos de cosecha, Santiago. El contenido de metabolitos es muy particular. Si se cosecha muy temprano o muy tarde. Por decir, el THC se oxida demasiado rápido. ¿Sí? Entonces, no es solo cultivar. Nosotros cultivamos
y tenemos que tener asegurada la cosecha, la post cosecha y la bodega, porque si no, todo el trabajo de esos 4 meses o 5 meses o 6 meses, según si es sativa o índica, lo puedes perder en 3 horas en la post cosecha. Entonces, como les digo, en el caso nuestro, nosotros decidimos irnos por aire libre y orgánico por un tema más direccionado hacia el futuro, a un tema más comercial. Sí, es un tema multifactorial, ¿no? Hay que voltear a ver cuál es el objetivo que se va a tener y en función de eso ahora sí que planear qué es lo que tienes que tú realizar, ¿no? Y mi presupuesto, Completamente de obviamente. acuerdo. O sea, un invernadero te cuesta de 25 a 40 dólares por metro cuadrado, invernadero sencillo, no hablamos de indoors. Entonces, si quieres poner 10 hectáreas, pues ya sabes cuánta plata estamos poniendo ahí. Oye, y ahorita hablaban que ustedes, que en Flora hacen un cultivo orgánico, ¿no? Sí. Es un ¿Cómo es eso? proceso. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Platícanos un poquito de eso. Pues la alta dirección decidió eso desde el inicio y es un tema más direccionado a que nosotros queremos buscar un producto económico y orgánico. Aquí hay una filosofía. Cuando más bien una analogía, tomarte un vino de California, ya que están al lado de ustedes, imagínate tomarte un vino indoors, o sea, de un cultivo indoors no te lo imaginas, ¿cierto? Donde tiene que ser manejado totalmente a punta de fertilizantes convencionales normalmente o pesticidas de síntesis química, pues, y metiéndole CO2 y metiéndole lux extra y metiéndole una cantidad de cosas, pues no va a ser el mismo vino que viene con toda la levadura, con todo el medio ambiente que tiene todo su sabor. Entonces, en la empresa se consultó mucho a consumidores, si se estudió, si tenía diferencia producción orgánica y convencional, y los que más saben, pues nos dijeron, váyanse por este camino, y la empresa tomó esa decisión. Buenísimo, muy interesante. Creo que hay diferentes posibilidades como nosotros podríamos entrar en esto, pero es muy, muy relevante escuchar a alguien que lo hizo por ese lado y el resultado que han tenido, ¿no? Sí. Pasemos a la siguiente pregunta, Javier, que es, ¿cuáles han sido los errores más importantes en la parte de agricultura que observaron que se han cometido y deben ser evitados? Uy, muchos. Créame que eso son muchos. Uno, digamos, de lo más importante, lo mencioné al inicio, es no escoger la variedad correcta. Cuando un error muy importante es que todos quieren entrar de primeros. ¿Sí? Todos van a querer entrar de primeros al mercado. Y se hacen muchos errores. No hacer la selección de las variedades, no hacer una prepea, ¿sí? Y lanzarse a registrar variedades, porque toca registrarlas. Entonces tú haces una siembra de 4 meses, digo, salió muy bien, y crees que ya tienes la variedad perfecta, pero en la siguiente siembra vas a tener una diferencia con seguridad y no va a ser el mismo comportamiento. Entonces, un error no seleccionar bien y no hacer las evaluaciones. Cuando tú puedes hacer esta primera selección y tienes un contenido de THC por debajo del 1%, y en la segunda cosechaste mal o cambiaste de trabajadores, cosechaste mal, y te subió el TH y ya estás en un problema. ¿Sí? Otro problema muy repetitivo es no estandarizar el cultivo. ¿Qué es estandarizar? Es definir mi ruta. Es decir, yo voy a sembrar y antes de sembrar voy a preparar con este fertilizante o con esta materia orgánica. Voy a poner el riego por goteo en el día 15. Esta va a ser mi plan de fertilización en la etapa vegetativa con esta concentración, este ratio entre nitrógeno, fósforo, potasio y menores. Apenas pase a la parte productiva, que es cuando inicia floración, voy a cambiar esta relación. O sea, todo ese plan de cultivo tiene que ser idéntico, porque si no los resultados pues van a ser
diferentes en cada lote. Y exactamente eso es el común denominador nuestro. ¿Por qué? Porque esta semana o este mes yo conseguí este fertilizante o conseguí este proveedor de humus de lombriz. Pero el siguiente mes la persona de compras me consiguió otro proveedor y me cambia radicalmente, aunque ustedes no lo crean, me cambia radicalmente los resultados. Siendo el mismo esqueje, si yo cambio el proveedor del fertilizante, el resultado con seguridad va a ser otro. Con seguridad va a ser otro. Y el último error que yo les diría que debemos evitar es, nosotros debemos medir. Todo el día tenemos que medir. Registren todo lo que se pueda, ¿sí? Medimos pH, medimos conductividad, medimos temperatura, medimos humedad, medimos todo, grados Brix, obviamente las concentraciones en el suelo de macros, micros, de vida. Nosotros, pues en el caso mío y en el caso de Flora, nosotros somos muy enfocados a la parte de control de la vida, no de matar, sino de generar vida, ¿cierto? Ahorita nos estamos dando cuenta de la importancia. Mucha gente no habla de los grados Brix, que es supremamente importante, pero el que sabe, mide los grados Brix, ya sabe si la planta está feliz o no está feliz. Y una planta feliz en cannabis te va a dar una concentración de cannabinoides increíble. Para darles un tip, el que esté midiendo grados Brix, si está por encima de 20, 23 grados Brix, debe estar fascinado con los resultados. Buenísimo, creo que son grandes aportaciones y de mucho valor para todos los que quieren entrar en este medio, ¿no? Creo que toda esa experiencia es valiosísima para todos nosotros, Javier. Pasemos a la siguiente pregunta, que es: ¿con qué protocolos y elementos de seguridad debe contar un invernadero para siembra de cannabis? Bueno, ahí los protocolos que nosotros normalmente nos basamos en inicio de todo son los UPOV, que es los que están escritos por la UPOV, es la Unión Internacional de Protección de Obtentores Vegetales. O sea, de esas 7,000 variedades que mencionaba al inicio, ellos han creado unos protocolos de manejo para estandarizar exactamente lo que hemos venido repitiendo, y nos basamos en esos protocolos de cultivo. Ya en temas de seguridad, pues hay control, lo que más puedas tener en control en un invernadero, de ventilación, si es un invernadero cerrado, de luminosidad, o sea, tienes que estar midiendo que la cantidad de luz te esté pasando, porque la planta responde increíblemente al fotoperiodo. Control de temperaturas, control de humedad de suelo, pH, conductividad, todos esos controles. La otra parte, pues aquí hay otros controles que nos toca llevar, seguramente allá se van a aplicar, es cuando ya tienes licencia de cultivo de cannabis psicoactivo. Ahí entra otro tipo de seguridades que ya son, porque tenemos muchos amigos. Sí, en función a la legislación también, ¿no? Exactamente. Sí. Buenísimo. Sí. Buenísimo, sí. Javier. Pasemos a las siguientes preguntas. Las preguntas, digo, para los que están aquí en la sesión que no habían escuchado, si tienen alguna duda, por favor, pónganla en el chat. Al final vamos a tratar de contestar la mayoría, si el tiempo nos da. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es un formato de sí, no, corta y por ahí alguna respuesta, pues corta, donde podamos tener por ahí tu input, Javier. ¿Consideras que México puede llegar a ser potencia en la industria de cannabis? Sí, claro, totalmente. México tiene las tierras, tiene la ubicación geográfica, tiene una cultura agrícola altísima y tiene el vecino que es el mayor consumidor de cannabis. Lo que sí es importante que tengan en cuenta aquí es la rigurosidad con que se apliquen los protocolos de calidad. ¿Sí? Ese es el que nos va a limitar a todos, pero ustedes tienen el potencial, están donde deben estar. Buenísimo. Qué bonito escuchar eso. La siguiente es una gran pregunta y que creo que escuchamos mucho porque escuchamos hablar de Master Growers y demás. Entonces, la siguiente pregunta es:
¿debo de importar un Master Grower para que garantice la calidad de mi cultivo? Buena pregunta. ¿Qué es un Master Grower? Yo les voy a empezar por ahí. El Master Grower, o sea, si me preguntas a mí eso, yo diría que no. Yo creo que la persona que va a manejar el cultivo tiene que ser de la zona, personalmente, tiene que conocer el medio ambiente, tiene que conocer qué pasa en un año. Aquí hemos tenido la experiencia de que viene alguien de Canadá y quieren imponernos todo lo que ellos tienen que hacer con las condiciones de ellos, que son totalmente diferentes de las nuestras. Y el fracaso es asegurado al 100%. Sí, es como que me lleven a mí a manejarle los indoors del subsuelo en Canadá. O sea, no es, por ahí no, yo no lo veo. Pero más amplio que esto es que el Master Grower son los que deben supervisar todo, no solo las plantas. Ellos tienen que entender el tema de presupuestos, el tema obviamente agronómico, el manejo de personal, todo el tema regulatorio, o sea, es muy amplio. Entonces, un Master Grower debería ser muy amplio y creo yo que es más lógico que sea alguien de, de la zona, personalmente. Esa es mi apreciación. Y así lo estamos haciendo acá. No, es una gran respuesta, Javier. O sea, al final creo que, y complementando un poquito tu respuesta, creo que sí nos puede resolver algunos temas y adelantar en algunas cosas. Sin embargo, no es lo único que necesitas. Creo que el expertise local aporta muchísimo, ¿no? Por aquí pusieron un comentario muchísimo. Que es como poner a hacer tacos a un extranjero en México. Pues sí, la verdad es que sí, seguro o sea, aportará algo. Hay cosas que aportan. Que sí conocen. Sí, pero darle la responsabilidad, no, yo creo que no. Buenísimo, creo que pueden aportar, pero no es lo único que necesitamos. Necesitamos gente de la región que domine, que conozca, que sepa cómo está la tierra, la humedad, cómo funciona todo, ¿no? Sí, ahora sí vamos, ya nos acabamos las preguntas, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Si alguien tiene por ahí alguna duda, porfa, pónganla en el chat y la tratamos de resolver. La primera es, ¿cuántas plantas aproximadamente se pueden sembrar por hectárea? Pues mira, las pruebas que hemos hecho nosotros, yo soy un convencido de que yo en 5 años quiero cambiar esto en la empresa nuestra, pero empezamos con 7,000 plantas por hectárea, ya vamos en 10,000, pero ya he hecho evaluaciones de 22,000 también, plantas por hectárea. Todo depende de la variedad. Tengo variedades, digamos, las tipo índica, las más, son híbridos hoy en día todo. Las más tipo índica puedes incrementar la densidad, las más tipo sativa le disminuye la densidad. Pero en números, yo te diría que entre 7 y 12,000 en las condiciones mías. Ojo, que ya les dije que tengo un 80% de humedad relativa con viento. Si yo tuviera menos humedad relativa, sería más arriesgado y subiría por ahí a 15,000. ¿Ahí estás considerando ya el porcentaje de circulación que dejas? Sí, eso es hectárea bruta, o sea, camino. Buenísimo. Camino. Buenísimo. Sí. Ok, buenísimo, gran respuesta. Sí. O sea, depende mucho también en función de en dónde la vayas a sembrar, ¿no? De las condiciones. Sí, ahora, si me dices a mí que indoors, pues obviamente que puedes incrementar la densidad. Estoy hablando en base a la experiencia, digamos, de invernadero, de flores colombiano y al aire libre aquí en Colombia, en nuestras condiciones. Buenísimo. ¿Qué consejos le darías a una persona que se quiere especializar como Master Grower? No, pues creo que ya le diste en la chapa a este pobre cuate, pero... No, está buenísima, pero sobre todo que no piense solo en la producción, sí, sino que piense en todo, en todo en lo que implica, porque puede saber muchísimo de la planta, pero si no sabe que en la regulación no puede subir en ese ámbito del 0.3%, cuando está haciendo el destilado, pues ya está en un problema. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué factores entran en juego para estandarizar un cultivo? Se me ocurre que se tengan controles, tiempos de ciclo medidos, movimientos y espacios monitoreados. Creo que ya nos platicaste un poquito de eso, pero igual si puedes dar una repasada nada más para... Sí. Para que los demás escuchen. Bueno, cuando estandarizamos, ¿qué buscamos con estandarizar?
que la siembra que yo hago esta semana sea idéntica a la de la próxima semana, idéntica a la siguiente, y los resultados, o sea, buscando que los resultados sean idénticos. Es mucho más fácil en invernadero o en indoors, mucho más fácil que sea así. Al aire libre, pues juegan más factores, una lluvia, ¿sí? Un aguacero de noche, una granizada, alguna otra cosa. Hay más factores, pero si tú divides la siembra en 52 semanas que tiene el año, minimizas las pérdidas, minimizas el riesgo, porque puedes perder lo que te afectó en estas 2 semanas. Las otras 50 semanas no te afectó. Entonces, ese es un costo invernadero versus no invernadero y uno asume el riesgo. Buenísimo. Otra pregunta es, ¿con la cannabis se puede considerar el cultivo vertical? Si me confirman cultivo vertical, tú dices en pisos como se hace con las fresas, sí, yo he visto, Yo quiero asumir que pero va por lo ahí he la visto pregunta. en indoors, lo he visto en indoors, Uh-huh. que como en hidroponía pones un piso, después otro piso, sí lo puedes hacer, haces desbrote y buscas solo una panícula. Claro que sí se puede hacer. Ok. ¿Y es recomendable o no? Sí, a mí me fascina. De hecho, eso es lo que yo quiero hacer al aire libre para poner por metro cuadrado unas 25 plantas. O sea, yo quiero subir esto a 50, 80 mil plantas por hectárea, pero me toca buscar la genética para mi finca y después el manejo de hacer, eso se llama, en flores se llama single stem. Sí, es buscar una sola panícula. En vez de tener un spray, una planta con spray que se me va a demorar el ciclo, yo hago desbrote y solo saco una panícula, me pesa menos, pero por metro cuadrado estoy siendo más productivo El y rendimiento es con una mayor. uniformidad total. Buenísimo. ¿Cómo se miden los grados Brix? ¿Y esto se puede medir en cualquier cultivo? Sí, grado Brix para el ser humano es azúcar. Cuando yo me como una, no sé si le dicen papaya también allá, sí, claro, papaya. Sí, sí, sí. Eh, eh, Uno dice, uy, qué dulce, ¿cierto? Entonces, para el ser humano, grado Brix es azúcar. Para las plantas, grado Brix básicamente es carbohidratos, es fuente de energía. Hay un aparatico muy sencillo que debe costar $80 que se llama refractómetro, es algo muy antiguo, pero con los grados Brix tú vas a saber si la planta está comiendo todo el fertilizante, si está, como le digo yo, si está contenta, y lo puedes medir tocándole la temperatura a la hoja. Una planta que está fresca en temperatura es una planta que está feliz, que te da buen resultado. Una planta enferma normalmente tiene una temperatura más alta, ¿sí? Pero los grados Brix con un refractómetro y está en todos los productos. Ok, buenísimo. Por aquí es una pregunta que no va directamente a la parte agro. Tú me dices si la quieres tomar o nos saltamos a la que sigue, pero es cómo reaccionó el crimen organizado con los cultivadores en Colombia. ¿Hubo acercamiento? ¿El hecho de que sea cultivo no psicoactivo es un argumento válido para que no haya interés? Pues no estoy muy metido en eso, la verdad, pero la idea es que el gobierno está apoyando mucho para ir limpiando y volviendo a todo el mundo legal de una forma organizada y yo creo que todos vamos a llegar a eso. Yo creo que todos vamos a llegar a eso. No, yo creo que tiene mucho que ver con el tema justo que dices, ¿no? De esta facilidad que pone el gobierno para hacer esta migración hacia la parte ya regulada Así es, y definitivamente eso tiene absolutamente todo que ver, ¿no? así es. ¿Cuáles son los controles de calidad que implementaron y cuál es la frecuencia de medición? Eso toca controles de calidad, hay que medir, por eso les explicaba, medir Todo. todo en cada momento. O sea, además que digamos, en el caso nuestro, nosotros buscamos certificaciones. Partamos siempre del principio que estos son productos medicinales. Entonces, tiene que haber una trazabilidad 100%. Desde cuando tú entregas el litro de aceite o la gomita o las gotas, lo que sea, tiene que irse de ahí para atrás totalmente. Tiene que haber una trazabilidad total. Entonces tienes controles desde fitomejoramiento, en controles de calidad, obviamente en propagación, en el área de producción, en cosecha, en post cosecha, en bodega y en extracción. En cada uno, escoge uno y aquí se maneja un sistema integrado de gestión, ¿sí? Y además
se tienen certificaciones de buenas prácticas agrícolas, certificaciones orgánicas y algunas empresas de calidad lo tienen. Entonces, hay que tenerlo. Buenísimo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el rendimiento de flor al aire libre con hidroponía? Mira, bueno, nosotros estamos manejando estándares bajitos que son de 125 gramos por planta por ciclo, con 3 ciclos al año. O sea, te da 375 gramos. Aunque la verdad, tú puedes obtener más que eso. De hecho, tenemos variedades por encima de 180, de 200, pero manejamos algo conservador porque sabemos que hay 2 semanas que vamos a tener granizada o porque alguna razón. En hidroponía, la productividad normalmente es mayor. Para darles un ejemplo, el cultivo de tomate o jitomate, creo que se le dice ahí, al aire libre te da 40 toneladas, un cultivo normal. En hidroponía, al aire libre, en hidroponía te da 400 toneladas. ¿Sí? Entonces, la productividad en hidroponía obviamente que va a ser mayor, bastante mayor, no menos de 10 veces. Ok, buenísimo. Soy agricultor de maíz en Jalisco, ¿habrá oportunidad para nosotros? Sí, sí habrá oportunidad. Ya hay cosas que podemos ir volteando a ver. Esto creo que no es algo que pueda por ahí contestar Javier, pero definitivamente hay oportunidades, ¿no? Entonces sí es cosa de que te acerques y veamos de qué manera podemos hacer algo. Javier, contestamos todas las preguntas. Antes de que finalicemos, a mí me parece que tienes muchísimo para aportar. Nos has demostrado un conocimiento y una pasión por este tema agro de la planta, pues bastante interesante. Y me gustaría, antes de finalizar, que nos dieras por aquí algunas recomendaciones, tomando en cuenta que toda la gente es gente que está interesada en esta rama, es gente que está empezando en esta industria en el país. Entonces, no sé si nos puedes por aquí compartir algo de conocimiento que digas, esto creo que les puede aportar. Pues mira, lo que yo he visto, no corran, no se aceleren porque va a haber muchísimos errores. Y esto es de cometer menos errores. No se aceleren con la primera siembra, no se aceleren con la primera variedad que encuentren, no tomen decisiones a la carrera porque va a pesar, ¿sí? Les va a pesar. Y lo segundo es medir, controles de todo, o sea, tengan controles, registros y analícenlo, no es solo cuestión de tomar y escribir un papel y listo. A eso hay que analizarlo y ver la respuesta de mi planta con estos manejos. Yo creo que desde ese punto de vista está bien y ustedes tienen las condiciones perfectas también, o sea, tienen unas condiciones muy buenas. Yo he tenido la suerte de estar en Ensenada, viendo los cultivos de flores allá, y es perfecto, o sea, no hay nada que pedir. Tienen de pronto un poco épocas de frío, lo que puede hacer es que en vez de 3 ciclos al año se bajen a 2,5, pero no es nada del otro mundo, o sea, está muy bien también. Buenísimo. A ver, nos hicieron por aquí otras preguntas, a ver si todavía tenemos por aquí unos minutos para contestar. Sí, sí. Si te parece, le seguimos. En tu Sí. finca llevas, muchas gracias por este conocimiento, la verdad es que creo que es sumamente valioso, Javier. En tu finca llevas todo el proceso de la planta hasta el postproceso, y si sí, puedes recomendar más alguna entre winterización o cristalización o descarboxilación. Nosotros estamos con todo el proceso con crioetanol, ¿sí? Se está haciendo con crioetanol, todo el manejo. Ok, buenísimo. Para los que apenas vamos empezando, ¿por qué tipo de cultivo recomiendas empezar? Depende, o sea, si tú quieres más, la legislación allá es medicinal, ¿cierto? O sea, va a CBD, las tipo índicas. La que ahorita tenemos es medicinal, viene en proceso una recreativa, así que eventualmente habrá de todo. Más tipo índica, los híbridos con más índica son más manejables. Son más manejables. Ok,
¿Algún curso o asesorías que pudieras recomendar o contacto por una asesoría? Yo te recomendaría que te metas a ver todas las sesiones que hay de Logic. La verdad es que hay muchísimo valor. Y en un tema de asesoría te podemos ayudar nosotros directamente. ¿Cuántas plantas aproximadamente se necesitan para obtener 100 mililitros de aceite? A ver, tú de una planta le sacas 125 gramos y eso por punto 1 te da 12.1, 10 plantas. Ahora, la realidad es que también para poner en contexto, depende muchísimo de la genética, depende muchísimo de el proceso que se esté llevando a cabo, si es un cultivo de exterior, si es un cultivo de interior. Creo que hay muchísimos factores para poder contestar esa pregunta. La respuesta que nos da Javier es en función a lo que ellos siembran ahí, ¿no? Así es. Sí, buenísimo. Si pueden dar algunos tips para plantas en casa que al parecer sean permitidas para un tema de autocultivo. Pues aquí legalmente autocultivo es 19 plantas máximo que puede uno tener. Y pues muchos empiezan a jugar, a ponerle la luz para que crezca un poco más, que sea un poco más de vegetativo y tenga más producción. Básicamente el resto, como una planta de jardín. Las plantas lo único que necesitan es básicamente buena agüita y mucho cuidado, básicamente. Buenísimo, Javier. Pues ahora sí que ya contestamos todas las preguntas. Javier, ha sido un placer estar contigo. La verdad es que nos aportaste muchísimo conocimiento. Creo que todas las personas aquí tuvieron la oportunidad de hacer sus preguntas, de que se las respondieras, y de que aprendiéramos un poquito de qué es lo que viene, ¿no? Entonces, muchísimas gracias otra vez por todo, por tu disposición. Y gracias a todos los asistentes por estar aquí presentes. Muchas gracias a todos. A Santiago, a ti, 1.000.000 de gracias por la oportunidad. No, hombre, un gusto. Muchísimas gracias a todos. Estén muy bien. Buena tarde. Seguimos en el Summit. Nos vemos. Excelente. Chao, chao. Chao.